Bien, entonces esta segunda sesión, herramientas metodológicas en revisiones sistemáticas, vamos a hacer un, un barrido, digamos, por los planes y métodos, búsqueda y cribado, extracción de datos, análisis y presentación de resultados, interpretación de sus resultados y la publicación. Esta es la figura que les mostré en la sesión anterior, un breve repaso, ¿no? Una relevancia importante en la pregunta de investigación, cómo nos planteamos preguntas, vimos, revisamos que si quisiéramos dicotomizar en los tipos de preguntas, las de background y las de foreground, dependiendo de el nivel de formación que tú tengas en algún área de expertise, ¿no? No es lo mismo que yo esté en un pregrado, en mis primeros años, no me voy a plantear probablemente preguntas tan complejas como las que yo me podría hacer ya con estudios de posgrado y con más tiempo de experiencia. Y a esto me refiero, ¿no? Esta figura que en realidad es bien sencilla, donde si tuviéramos que poner una línea del tiempo desde el punto A hasta el punto C, veríamos que los primeros momentos de nuestra vida profesional o incluso de estudiante, tenemos conocimientos más generales de fisiopatología o de fisiología, ¿no? Anatomía. Gracias. Ya si pudiéramos avanzar en un punto B, quizás nuestros últimos años de estudio de pregrado, primeros de trabajo, y en un punto C ya estudios más de posgrado, y probablemente nos podríamos hacer preguntas más complejas. Por lo tanto, la pregunta también tiene que ser clínicamente relevante y sus componentes, la metodología PICO, que es conocida internacionalmente, que tiene pacientes población, intervención exposición, un comparador y el outcome desenlace. Y esto como ejemplo solamente. Me quedé pegado en la sesión anterior con el ejemplo de los estudios en cáncer infantil. Así que quise arbitrariamente en realidad plantear esta pregunta. Si tuvieras que poner en una población, esto a modo de ejemplo, y curiosamente encontré una revisión Cochrane con respecto a esto, así que nos vamos a ir guiando a partir de esta pregunta. Pacientes población, cáncer en niños y adultos jóvenes, menores de 18 años. Si tuvieras que ponerle una intervención, exposición, entrenamiento con ejercicio físico, un comparador, un grupo también de niños con cáncer, pero sin ningún tipo de intervención con ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué outcome? La aptitud física. Entonces, a partir de eso, encontré esta revisión Cochrane que habla sobre cuál es el efecto de una intervención en entrenamiento con ejercicio físico en la aptitud de niños, la aptitud física de niños con cáncer en comparación a un grupo control de niños con cáncer que no recibieron intervención de ejercicio. Si se fijan aquí, puse dos referencias, y esto es bien importante porque una de las cosas, voy a volver atrás, que tiene este círculo o esta figura de la revisión sistemática es que hay un punto que habla sobre la actualización de la revisión, ¿sí? Y esta referencia del año 2013 es la primera versión de esta revisión sistemática, y la del 2016 es la actualización. Así que eh, yo creo que calza como muy buen ejemplo para lo que estamos revisando hoy día. Y esto también, para que lo tengan en cuenta, acá está la publicación del protocolo con su referencia. Esta es la publicación de la primera revisión con su referencia también, publicada en abril del 2013. Imagínense, desde la publicación del protocolo hasta la primera revisión pasaron 3 años, del 2010 al 2013. Y la actualización de la misma revisión sistemática con la misma metodología, habiendo corrido la búsqueda nuevamente, fue 3 años después. Así que yo creo que sirve como un muy buen ejemplo para dar el puntapié inicial a lo que vamos a revisar hoy día. ¿Sí? Bien. Con respecto al plan de método, hay varias cosas que son bien interesantes, que son importantes de publicar en el protocolo que vamos a publicar, valga la redundancia, en distintas plataformas. Está el diseño de estudio, el tipo de participante, acá los tipos de estudio, acá habla que van a buscar diseños controlados aleatorizados o ensayos clínicos, comparando el efecto del ejercicio físico, dentro del seguimiento de los primeros años, el diagnóstico de niños con cáncer versus no entrenados, digamos, etc. Hablan sobre el tipo de participantes, ¿no?
hablan sobre los tipos de intervenciones que van a buscar en esos estudios con harto detalle, si se dan cuenta. Después hablan de los outcomes primarios. Esto es bien relevante porque los outcomes primarios posteriormente van a ser los outcomes en los que vamos a fijar nuestras tablas grade, nuestra plain language, perdón, nuestras tablas finales, donde vamos a hablar sobre la certeza de la evidencia, se fijan principalmente en los outcomes primarios. ¿Sí? Habla sobre outcomes secundarios también con harto detalle. Y sobre la elección de las bases de datos. Otras cosas, antes de pasar a la base de datos, también habla mucho sobre la estrategia de búsqueda, extracción de datos, lo vamos a ver también más adelante cómo hacerlo, evaluación de la calidad metodológica y si es que calza una síntesis de datos, un metaanálisis. Eso hay que reportarlo de manera inicial en el protocolo. ¿Sí? Bien, entonces, bases de datos en las que nos vamos a buscar, y si se fijan, acá hay harto, es una búsqueda bien exhaustiva en realidad, no solamente en PubMed, como podría estar ahí en Medline PubMed, sino que también en Central, que es una base de datos que tiene Cochrane, ¿no? Tanto para protocolos como para ensayos clínicos, y también para revisiones sistemáticas, Embase, Ovid, Sinhal, la base de datos Pedro también, y además otras bases de datos bases de datos electrónicas que no están habitualmente en la palestra, ¿no? Que no usamos habitualmente. A propósito del cherry picking que hablamos en la sesión anterior, estas cerezas que podrían estar disgregadas bajo el cajón donde nosotros vamos a buscar frecuentemente la evidencia, podría ser literatura gris, por ejemplo, o indexada en páginas web, por ejemplo, como ResearchGate, que no siempre es lo que se publica en ResearchGate está publicado en una revista indexada, o quizás revistas de menor calidad, incluso sin factor de impacto, ¿no? Así que es una búsqueda bien exhaustiva. Incluso habla de que vamos a buscar en otros recursos, que aparte de Central, Medline, Embase, Inhal, Pedro, etc., también vamos a buscar en revistas donde se hayan publicado conference paper, ¿sí? Por ejemplo, acá hablan de en la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el Congreso Internacional de Actividad Física y Salud Pública, etc. ¿Sí? En realidad es una búsqueda bien exhaustiva y eso me gustaría hacer énfasis. Y no se asusten, esta es la estrategia de búsqueda a la que llegaron solamente para buscar en PubMed. ¿Sí? Si se fijan, es una estrategia de búsqueda con los términos booleano, on, or y and. Acá abajo está el and, el 1, 2 y 3. Si se fijan, para hablar de niños, solamente de niños, hablan con respecto a todos estos términos. ¿Sí? Cuando hablan de adultos jóvenes, digamos, con cáncer, hablan con todos estos términos, entre términos match y palabras clave, ¿sí? Cuando quieren hablar de terapia de ejercicio físico, hablan bajo todos estos términos, ¿sí? Y con respecto al outcome, que es aptitud física, claro, también hablan con respecto a hartos términos que se nota que hicieron una búsqueda bien importante, ¿sí? Roberto, Sí. y ahí, al menos, ¿con cuántas bases de datos uno debería trabajar? Al menos. A lo menos 3. A lo menos 3. Ojalá, claro, ojalá de 3 hacia arriba. Perfecto. Sí. Bien. Con respecto a la extracción de datos, otra cosa que está reportada también en el protocolo y que debe ir es cómo lo vamos a hacer. Y no solo eso, también cómo vamos a trabajar los datos perdidos. O sea, los datos perdidos son los datos que no siempre están en el artículo en el que estamos buscando la información. Puede ser, por ejemplo, que el autor dijo que iba a reportar los cambios en alguna variable, por ejemplo, el test de marcha 6 minutos, y reportó solamente el dato final. No generalmente reporta el basal, ¿no? El baseline desde donde partimos nuestra intervención, y después reporta el mean change difference, que es la medida del cambio, pero no te dice cuál fue la segunda evaluación o la tercera, solamente te dicen cuánto cambió.
¿vale? Que puede ser en porcentaje o en metros, en ese caso. Entonces, los datos perdidos tienen que ir a preguntarse al autor, y además, tal como se puede hacer en investigación primaria, cuando un paciente deja una terapia, también se puede hacer la estrategia por intención de tratar, ¿vale? Luego, la estrategia de calidad metodológica, perdón, también la evaluación de la heterogeneidad de la evidencia lo vamos a ver al tiro, perdón, en una slide posteriores cuando hablemos de metaanálisis, ¿sí? Y el estudio, la evaluación del riesgo de sesgo, también lo vamos a conversar en unas diapositivas más. Acá hablan que lo van a hacer a través de la revisión de metodología Cochrane para los ensayos clínicos, que eran el diseño metodológico que escogieron por excelencia para poder responder la pregunta de investigación, ¿sí? Y hablan también sobre, iban a ocupar la metodología GRADE, instaurada por Gordon Guyatt. Conversamos de Gordon Guyatt en la sesión anterior, ¿sí? Bien. ¿Cómo van a realizar la síntesis de datos? Dicen que van a ocupar el software Redman, lo vamos a mirar ahora, y se van a seguir, perdón, van a leer o se van a orientar a través del handbook de Cochrane, que es nuestra guía para realizar revisiones sistemáticas. Ahí está con lujo de detalle todos los aspectos que hay que considerar para poder hacer una buena revisión sistemática. Y también hay que declarar si es que vamos a hacer o no análisis de subgrupo. Bien, estos elementos me gustaría revisar Próspero, que Próspero es la base de la plataforma que se ocupa habitualmente para publicar los protocolos no Cochrane. Si ustedes se fijan acá, es una página bien sencilla en realidad, que uno tiene que hacerse un login, tiene que loguearse y puede registrar su protocolo. Ahora, si uno quiere buscar protocolo, también hay un buscador, por si alguien quiere ver si es que se está desarrollando alguna revisión sistemática actualmente, en qué fase está también de la revisión, y además dentro de los métodos está especificado si es que tú quieres buscar protocolos para, a partir de eso, llegar a alguna revisión sistemática, también es posible ir a buscar a Próspero las revisiones sistemáticas para, perdón, revisiones sistemáticas si quiere hacer un overview o algo así, ¿vale? La otra es Cochrane Library, que la vimos en la sesión anterior, y la otra plataforma para poder registrar protocolos que se está usando ahora de manera incipiente es Open Science. Creo que puedo entrar desde aquí. Open Science Framework es una plataforma que en realidad tiene otro objetivo con respecto a Próspero, porque acá más bien se publican protocolos y proyectos, donde acá estoy trabajando en dos proyectos que son colaborativos. Uno tiene un Open Access, tú puedes configurar tu protocolo para que quede en Open Access y todos puedan acceder a ese protocolo, y no solo eso, no solamente el protocolo, sino que también a los resultados que tú puedas ir obteniendo a partir de esos protocolos. Por ejemplo, acá trabajando en un overview de la eficacia del tratamiento sistémico oncológico, estamos trabajando acá en 4 overview con respecto a distintos tipos de cáncer, y aparte estamos trabajando en un mapeo de la evidencia, ¿sí? Y lo interesante también es que te da un DOI con el cual tú puedes citar para que tu overview, tus revisiones o lo que sea, esté referenciado y tal como pasa en Próspero, acá quedan registrados los cambios que tú haces al protocolo, ¿sí? También es otra manera de registrar protocolos de revisiones sistemáticas o de investigación secundaria. Y bueno, esto es un ejemplo, un protocolo en Próspero que publicamos antes de realizar la revisión sistemática de actividad física en niños con cardiopatía congénita, como ejemplo. Y también la colaboración Cochrane nos da la posibilidad de publicar protocolo. Acá quise poner el ejemplo
de la revisión que estamos revisando recién sobre el ejercicio físico en niños con cáncer. ¿Vale? Bien, con respecto a la selección de bases de datos, ¿qué son las bases de datos? Son conjuntos de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintas bases de datos. Les comentaba recién que hay a lo menos 3 bases de datos es recomendable buscar cuando son revisiones no Cochrane. Cochrane, cuando tú ingresas y postulas el protocolo, ellos te van insistiendo y en realidad obligando de alguna manera a que busques exhaustivamente, lo más exhaustivamente posible, toda la evidencia con respecto a cierto tema. Así que como veíamos en los slides anteriores, en realidad la búsqueda es bien exhaustiva. Hay que buscar bastante, escudriñar tanto en literatura publicada como indexada, digamos, como en literatura gris. ¿Vale? Y a modo de ejemplo también, si quisiéramos como ejemplificar, ¿no?, cómo realizar la búsqueda, acá está mucho más sencillamente explicado, pero hay que ir arrojando los resultados según las distintas bases de datos que vayamos buscando. Por ejemplo, si quisiéramos hacer estrategia de búsqueda en Web of Science, o en PubMed, o en Embase, o en Cochrane Library, deberíamos anotar cada resultado, ¿no?, que obtuvimos en cada base de datos, según esa estrategia de búsqueda. Después, si quisiéramos hablar de aptitud física, lo mismo. Todo lo que obtuvimos en WOS, todo lo que obtuvimos en PubMed, también cuando hablamos de la población, y al final, ocupando los términos booleanos AND, poder publicar también y poder mostrar qué es lo que se obtuvo finalmente. Y para eso, ¿qué nos va a servir mucho? Es la plataforma Ryan, que lo vamos a mostrar ahora. Para los que... ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Los términos que se utilizan deben ser match o no? Pueden ser match y tú lo tienes que especificar en la base de datos. Por ejemplo, PubMed te da la posibilidad de decir que ese término que tienes escrito es match, o si no, si es una palabra clave, la puedes poner en título y abstract. Perfecto, ya, gracias. Bueno, esa es la plataforma Ryan. Se las presento. Ryan es una plataforma catarí de Qatar que está auspiciada por la Fundación Qatar. Vamos a hacer el siguiente para mostrarles brevemente cómo se puede trabajar en Ryan, ¿no? Una de las tareas que está en la guía es justamente trabajar en Ryan, así que les invito a que la conozcan, que hagan el login, que se puedan hacer un usuario para poder exportar después la referencia. Por ejemplo, en esta revisión en este cribado, ¿no?, una de las cosas que vemos a partir de esta primera vista es que cuando yo registro distintos autores, puedo ver la actividad que ha tenido cada autor. Por ejemplo, yo veo que en este caso hice una revisión con Luis Vasconcelos, tuvo una actividad de 1594 minutos en 88 sesiones y trabajó eso. Y tuvo tantos artículos excluidos, tantos que están en undecided y tantos que están incluidos, ¿sí? Lo mismo conmigo, tantos que excluí, tantos que están sin alguna decisión y tantos que incluí. Otra cosa interesante que al final, cuando yo hago cuando le saco el blinded, porque esto, por ejemplo, esto me da la posibilidad de poder hacer el blind. ¿A qué me refiero cuando hago el blind? Si yo soy el autor principal de este cribado, yo puedo activar esta función que impide que los otros revisores sepan las decisiones que yo he tomado con respecto a algún artículo. Por ejemplo, voy a entrar a esta revisión. El blended está activado y por lo tanto todos estos artículos son los que yo he ido cribando. ¿Y a qué me refiero cuando digo cribar? Es finalmente separar los que me sirven de los que no me sirven en función del título y abstract. Hay distintas fases en el cribado. La primera es la decisión a partir del título y abstract, ¿sí? Y la segunda, posterior, si es que yo he incluido el artículo, es pasar al full text.
Entonces, una vez que ya los he ido incluyendo, que al momento de poner included, me pasa automáticamente, si se fijan acá, esta lista son las decisiones de inclusión. Hay tantos en sin decidir, hay tantos en maybe, porque quizás no estoy seguro de incluir ese artículo, tantos que incluí y tantos que excluí. Si yo hay algún artículo que no esté en alguna de estas categorías, que está en Decided, por ejemplo, todavía, y le pongo incluir, se me borra de aquí, o sea, quedarían 771 y pasaría a incluido, esto quedaría en 48. Al contrario, si excluyo el artículo, también sale de aquí y se agrega a los artículos excluidos. Otra cosa interesante de Ryan es que yo, como ingreso listas de referencia desde PubMed, desde Embed, de distintas bases de datos, puede que un mismo artículo esté entrecruzado en distintas bases de datos y por lo tanto haya duplicación. Bueno, Ryan nos permite obtener cuántos artículos están en duplicado y por lo tanto irlo resolviendo. Y me lo selecciona acá. Entonces, si yo voy acá a los duplicados, me muestra solo la lista de los que están en duplicado para poder resolverlo si es que yo quisiera al tiro, digamos, de entrada. ¿No? Si no, me puedo ir automáticamente a los no decididos y, empezar a cribar desde aquí. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, selecciono un artículo, veo que en realidad no me sirve, así que lo excluyo. Y si se fijan aquí, este número va a cambiar, va a quedar en 771 y se va a agregar a los excluidos, queda en 83. ¿Sí? Si en realidad no estuviera seguro de la decisión con respecto a este artículo, puedo apretar maybe y cambia. Si se fijan, con mi nombre queda en blanco, o si quiero incluirlo, queda en verde. ¿Bien? Perfecto. Lo otro interesante es que yo puedo poner etiquetas y razones las razones de la exclusión. Entonces, por ejemplo, si yo después quisiera categorizar de las razones de por qué excluí algunos artículos, puedo decir, por ejemplo, que el lenguaje equivocado, porque tenía un diseño erróneo, o la población era errónea, etc. Bien. Y otro tipo de etiquetas que yo le puedo poner, por ejemplo, si es que estoy hablando de actividad física en cardiopatías congénitas, puedo poner que esto se midió con acelerómetro. O, por ejemplo, con encuesta. ¿Vale? Y las etiquetas se van agregando acá abajo. Las etiquetas... acá está. Acá está la etiqueta. ¿Sí? Otra cosa interesante es que me da los términos que más se repiten en los artículos que incluí dentro de mi cribado. ¿Vale? Entonces veo que en gran medida se repite el término congenital heart disease, human, child, questioner, adolescent, male, female, human, etc. Bueno, una vez que yo saco el blinded, voy a volver atrás y voy a poner un ejemplo de alguna revisión que el blinded esté desactivado. Me muestra todas las decisiones que han tenido los otros revisores. Entonces, bueno, este artículo ya, este cribado ya lo terminamos. Pero si es que acá hubieran discrepancias, me las marca acá en los que están en conflicto. Bien. Entonces yo selecciono esa lista y me muestra que en algunos hubo conflicto y por lo tanto, si tengo 77 artículos en conflicto, voy dirigidamente a esos 77 con los otros revisores, o va el tercer revisor o el cuarto revisor en este caso a zanjar las discrepancias y tomar una decisión con respecto al artículo. Por ejemplo, acá Rodrigo estaba en que este artículo había que sacarlo, Luis y yo estábamos por incluirlo, así que finalmente nos reunimos los tres y llegamos a un consenso que en realidad este estudio se excluyó por otra razón, digamos, que había un mal diseño, que no estaba incluido dentro de nuestros criterios de elegibilidad. ¿Sí? Imagínense, en todas estas bases de datos buscamos artículos y por lo tanto había una gran cantidad de duplicados que finalmente se fueron resolviendo, habían más de 1000. ¿Bien?
Una vez que yo tengo los artículos seleccionados, me voy a la lengüeta de incluidos y me fijo solamente en estos para trabajar. Y si se fijan, Ryan da la opción también de integrar el full text en PDF para trabajar directamente desde acá. ¿Sí? Si yo pincho, acá estoy, ya está incluido, si yo lo pincho, me abre otra ventana y puedo acceder al artículo en forma de full text para ver si es que se mantiene en incluido o definitivamente lo saco de mi revisión. Entonces, una de las tareas de la guía de trabajo es hacerse un usuario en Ryan y en base a la búsqueda que realizaron, en base a su pregunta de investigación, puedan llevar todos los artículos a esta plataforma Ryan. Ahora, ¿eso cómo se hace? Una vez que ustedes se loguean en Ryan, esto no les va a aparecer, pero les va a aparecer acá nueva revisión. ¿Sí? Le ponen un título, por ejemplo, actividad física en cáncer. Cáncer infantil. Y le pones crear. Bien. Y en este punto, acá nos entrega las formas en que puedo exportar toda la lista de referencias que encontré en mi búsqueda sistemática, en mi búsqueda estructurada, digamos, hacia Ryan. ¿Y cómo se hace? Hay que exportar el archivo que aparece en PubMed hacia Ryan. No sé si eso lo vieron. Si alguien me sopla, ¿cómo exportar la lista? Salía en búsqueda avanzada. Perfecto. Revisémoslo ahora brevemente. Sí. En búsqueda avanzada, sí. Sí. Por ejemplo, si pongo un título, voy a poner Physical Activity. Solamente eso para hacerlo rápido, digamos. Y yo quiero seleccionarlas todas. Voy a Save All Results. ¿Sí? Y pongo PubMed y Create File. ¿Sí? Sí, no, nosotros lo que aprendimos a hacer fue como ver el historial de búsqueda. Perfecto. Cuando Vale. usábamos los términos booleanos, Sí. había que se guardaba. Vale, sí. Esto, lo que lo estoy mostrando ahora es cómo exportar, si es que yo quisiera seleccionar estos 113.000 resultados, si yo quisiera exportar todos estos resultados, no van a ser esta cantidad, digamos, va a ser probablemente más acotada después de su búsqueda, pero si quisiera exportarlos todos, me da la posibilidad de exportarlos, seleccionándolo en PubMed y me crea un archivo que se guarda en el computador y ese archivo es el que yo voy a cargar acá en Ryan, ¿sí? Selecciono desde aquí mi carpeta, perdón, el archivo y se carga automáticamente acá en la plataforma. Ahora, Si yo guardo, perdón, si yo guardo el historial anterior, ¿podría rescatar eso? sí, también. Sí. Ya. Sí. No sé si queda alguna duda con Ryan. Yo creo que cuando la prueben me van a surgir las dudas. Y pruébenla, claro. Y mañana en el taller también podemos resolver más dudas si es que queda algo con Ryan pendiente. ¿Vale? Roberto, solamente tenemos que buscar en PubMed. Sí, PubMed solamente. Sí. No nos compliquemos tanto. PubMed es suficiente porque en realidad el método es lo que me interesa. La interfaz de otros buscadores como Embase o Central de Cochrane cambia y eso es modificable, o sea, es cosa de ir apretando otros botones nomás o ir poniendo las palabras en otro espacio. Me interesa el método, digamos, la forma de poder hacerlo y de exportar la lista de referencias a Ryan. Eso es lo que más me interesa. ¿Sí? Bien. Sigamos avanzando. Con respecto a la búsqueda y cribado de artículos, finalmente cuando nosotros tenemos nuestra búsqueda, tenemos que identificarlo. Y cuánto identificamos, ¿no es cierto? Y para eso Prisma, que es una iniciativa que dice reporte transparente de revisión sistemática y metaanálisis, acá nos da el espacio para reportar
cuántos artículos fueron identificados en nuestra base inicial. En este caso, si volviéramos a Ryan, serían los y tantos mil. ¿Ah? Si quisiéramos hablar de esta revisión, deberíamos hablar de 1239 para esta base de datos, de 500 para esta base de datos, etc. ¿Ah? Y eso se va reportando en todas estas casillas. Bien, si es que busqué en PubMed, tengo que poner el resultado, cuántos me dieron en PubMed. Si busqué en Central, cuántos me dieron en Central, etc. ¿Sí? Después, ¿cuántos resultados duplicados fueron removidos? ¿Sí? El dato que nos daba, en este caso Ryan, de cuántos artículos habían en duplicado. ¿Sí? Después el segundo screening, ¿cuántos fueron excluidos? ¿Cuántos fueron elegidos potencialmente para la lectura del full text? ¿Cuántos fueron excluidos del full text y las razones? ¿Bien? Después, ¿cuántos fueron incluidos en el análisis cualitativo, de la síntesis cualitativa, digamos, lo que no fue incluido para el metaanálisis, y finalmente lo que incluimos en el metaanálisis? Pueden haber artículos que yo incluí, pero no tienen datos cuantitativos para integrarlo en un metaanálisis, y por lo tanto eso se tiene que reportar acá. Ahora, al contrario, solamente los que me reportan datos cuantitativos para poder hacer un forest plot, los puedo reportar en este último cajón. Y para poner un ejemplo, esto es lo que he hablado de Ryan. Lo otro interesante es que tiene interfaz también para poder trabajar desde el celular o desde el tablet, ¿no? Así que si van aburridos en el metro, en la micro o camino a su casa, pueden ir escribiendo por mientras están aburridos, ¿sí? Y para poner un ejemplo, esto es el prisma que nos ofreció la revisión sistemática que vimos al inicio, ¿sí? Encontró 704 referencias desde Central, PubMed, Embase, Halpeder, etc. 4 estudios fueron identificados en la lista de referencia como artículos ongoing, que están como a la espera, que se están realizando actualmente, registrados. Y estos 5 artículos son los que vienen desde la revisión anterior. Si se acuerdan del año 2013, si no me equivoco, el 2013 habían seleccionado 5 artículos y eso pasan directamente a la lista final. Así que si sumamos y restamos, en realidad solamente en esta nueva búsqueda encontraron un artículo que les sirvió para complementar su búsqueda sistemática. Bien. Bien, con respecto a la extracción de datos, lo que hablamos recién, hay que declararla previamente para poder hacer el protocolo. Tenemos que generar una planilla de extracción que sea ad hoc a lo que estamos buscando. Es recomendable siempre hacer un pilotaje y que esa extracción tenga un cross-check. El pilotaje y el cross-check es siempre importante hacerlo a lo menos entre 2 personas. Yo también lo he hecho entre 3 personas y es bastante revelador, digamos, de la capacidad que tenemos de cometer errores, ¿eh? Porque ha pasado que 2 personas extraemos datos de manera distinta para un mismo artículo y un tercer revisor reporta otro dato de la misma revisión. Entonces, siempre es bueno hacer un pilotaje de la planilla de extracción de datos para ver si es que algo nos faltó extraer o si es que algo que alguna variable o algún dato que consideramos relevante después de hacer el pilotaje, y el cross-check siempre que una segunda o tercera persona valide y corrobore los datos que estamos extrayendo de nuestros artículos primarios, ¿sí? En general se considera el año y autor de publicación, el país donde se realizó, el diseño de estudio, la población evaluada, la edad de la población evaluada, las características relevantes de los estudios que estamos incorporando, los resultados de las variables de interés y las conclusiones, ¿sí? Y este es un pequeño ejemplo de nuestra revisión de actividad física en cáncer infantil, donde hablan sobre los métodos. Este diseño fue un ensayo clínico en un único centro que se realizó en Holanda, en el Departamento de Pediatría, Oncología, Hematología, etc. No se habla sobre estratificación. La duración del estudio fueron 3 años, así. ¿Cuántos participantes? Hubo 51. Diagnóstico, todos los diagnósticos de cáncer. La edad del inicio del estudio, la mediana, fue en 5.4 años, etc. Acá están todas las intervenciones que se realizaron a la muestra del artículo primario,
Y acá están los outcomes que se evaluaron en ese artículo también. Roberto, ahí la traducción de ALL es de leucemia linfoblástica aguda, por si acaso. Perdón, sí, yo me equivoqué. Leucemia linfoblástica aguda, tienes toda la razón, sí. Bien, con respecto a la extracción, para avanzar en la evaluación de la calidad metodológica de los artículos primarios, esto es importante porque la evaluación de la calidad metodológica va a depender del diseño de estudio que estemos evaluando, ¿vale? Algo importante antes de entrar en detalle, la evaluación de la calidad no corrobora la evidencia sobre la utilidad clínica del tratamiento. No estamos poniendo en cuestión el tratamiento, en este caso la intervención sobre los pacientes, sino que solamente estamos evaluando con qué calidad se hizo el artículo, ¿sí? Son cosas distintas. Y lo que hablaba recién, que esta herramienta es dependiente del diseño de estudio, ¿vale? Entonces, como primera escala, podemos hablar de Pedro, que Pedro se fija sobre, habla sobre la evidencia en estudios de fisioterapia y tiene esta escala de evaluación, ¿vale? Si cumple el criterio, se le agrega un check, ¿no? Y por lo tanto, la calificación final va a ser sobre los 11 puntos que tiene esta escala. ¿Bien? Esto es para estudios de fisioterapia. La NIH tiene distintos tipos de diseño, la vamos a ver ahora en su página. Esta es la página, está la referencia ahí, habla sobre distintos tipos de intervenciones, por ejemplo, estudios de intervención controlados, tiene una escala también para evaluar revisiones sistemáticas y metaanálisis, tiene una escala de calidad para estudios observacionales de corte y estudios transversales, tiene estudios de caso control, etc. Si uno despliega la lista, acá nos entrega cuáles son las preguntas que hay que responder para evaluar la calidad metodológica, en este caso, de estudios observacionales de corte y transversales. Si cumple con la característica, se le pone un sí, si no cumple, se le pone un no, y hay otras posibilidades, por ejemplo, que no se puede determinar, que no está reportado esa información, o por ejemplo, si no aplica, ¿vale? Si quisiéramos ir en detalle, ¿a qué se refiere con que la población está claramente definida? Nosotros vamos abajo y nos entrega a qué se refiere con, por ejemplo, la pregunta 1. ¿A qué se refiere con la pregunta 2? Y está en detalle cuáles son lo que tenemos que tener en cuenta para poder responder ese aspecto de la evaluación. Dentro de la tarea que está en la guía, también está seleccionar dentro de su búsqueda que ingresaron en Ryan un artículo. Me basta con un artículo, uno o dos artículos que evalúen la calidad metodológica en función del diseño de estudio. Entonces, si algún artículo que seleccionen colabora a responder la pregunta de investigación y es un estudio transversal, bueno, van a tener que ir a esta página, seleccionar esta escala de estudios transversales y responder este cuestionario, digamos, este checklist, en una tabla, me lo pueden reportar en una tabla, donde van respondiendo sí o no. ¿Sí? Ahora, si por el contrario su estudio no es transversal, en realidad es un estudio de caso control, las preguntas son distintas. ¿Sí? Y también tiene abajo el detalle, ¿no? A qué se refiere, con, por ejemplo, la justificación del tamaño de la muestra. ¿Sí? Acá tiene un párrafo donde ejemplifica cómo responder positiva o negativamente con respecto a ese ítem. ¿Vale? Es de harta utilidad porque salvo los ensayos controlados aleatorizados, claro que tenemos la herramienta de Cochrane, para estudios observacionales no hay tanta escala de calidad metodológica. Si no me equivoco, está esta y otra que se llama la de Ottawa, pero el problema que tiene es que para estudios no aleatorizados, caso controles y estudios de corte, pero por ejemplo no tiene una escala para estudios transversales. Entonces, esta calza muy bien, yo lo he ocupado por lo menos en 2 o 3 revisiones y la han aceptado sin problema. Eso es lo mismo que le estaba mostrando, pero yo lo había traducido. Y esto es un ejemplo de cómo se puede mostrar gráficamente
la escala de la NIH para estudios para estudios transversales. Este protocolo, de hecho, este paper nos aceptaron hace un par de días de actividad física en niños con enfermedades respiratorias crónicas medidas solamente con acelerómetro. Y estos son nuestros estudios primarios, y esta es la evaluación de la calidad metodológica. Si se fijan, la pregunta 6, 7, 10 y 13 están todos con no aplica. ¿Por qué? Nosotros definimos a priori en el protocolo que estos ítems no los íbamos a evaluar en estudios transversales, porque la pregunta que iba dirigida en esos ítems no era concordante con estudios transversales. Por ejemplo, hablaba de seguimiento, y estudios transversales no tienen seguimiento. Por lo tanto, pusimos de facto que no aplicaba esa pregunta, ¿vale? Pero eso lo dejamos incorporado inicialmente en el protocolo. Por lo tanto, esto no tuvo ningún reparo después con el comité editorial. Y al final se le pone el total score, ¿vale? En este caso fueron 8 de 10 positivas. Si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuvo 8 positivas de 10, no de 14, porque eran 10 las posibles de responder, ¿no? Eso nos dio un 80%, lo que cayó en la calidad, digamos, en el rango de buena calidad metodológica. Y eso está definido acá abajo. No se ve tan grande, pero acá abajo dice que menor a 50% es una muy mala calidad, entre 50 y 75 es una calidad media, y sobre el 75% es una buena calidad metodológica. Roberto, Sí. y ahí si en el análisis sale que son de mala calidad metodológica, ¿se excluye y se No. pone...? No, porque no estamos poniendo en duda el ingreso a la revisión sistemática. Solamente estamos diciendo que el artículo del cual estamos extrayendo ciertos resultados es de mala calidad. ¿Sí? Lo vamos a revisar al final cuando hablemos de grade, que la calidad metodológica tiene mucho que decir después en la certeza de la evidencia, ¿vale? Acá en esta revisión particularmente no hicimos grade, pero hoy día las revisiones Cochrane, todas se le está pidiendo que hablen no solamente del resultado cuantitativo o clínico, sino que además de cuán seguros estamos de que ese resultado es correcto, ¿vale? Porque quizás un artículo o una serie de artículos me pueden decir que, volviendo al caso que estamos revisando, el entrenamiento físico mejora, por ejemplo, o disminuye la mortalidad a 5 años de los niños con cáncer. Pero en realidad puede que esos estudios tengan una muy mala calidad metodológica. Por lo tanto, la certeza de la afirmación que estamos realizando baja automáticamente, ¿sí? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, uno de los ítems que baja la certeza de la evidencia es la calidad metodológica de los artículos primarios. Por lo tanto, eso castiga automáticamente con qué calidad estamos, o con qué certeza estamos diciendo lo que estamos diciendo, o lo que estamos afirmando. ¿Me explico? Bien. Seguimos. Otra forma también de reportar la calidad metodológica, si bien Strobe no es una lista o una herramienta de calidad metodológica, más bien es un checklist para estudios observacionales. También yo lo he utilizado en alguna revisión y lo han aceptado sin problema. Acá está la referencia también del Strobe. Se ocupa habitualmente cuando tú ya tienes una revisión sistemática de estudios observacionales realizada. Es un checklist donde te obliga a decir si es que tal ítem está reportado o no está reportado. Por ejemplo, si es que está reportado el protocolo, en qué página pusiste los objetivos, si están claramente definidos, si calculaste el tamaño, ¿cómo se llama? Si es que reportaste la calidad de la evidencia, etc. Bien, y la última herramienta de calidad metodológica, que es Cochrane. Cochrane tiene este sistema de semáforo donde se evalúa con el low risk and clear si es que el riesgo de sesgo no está claro, o con un high risk. Vamos a ver las dimensiones ahora. Tiene 6 dimensiones, 7 en realidad, la última, perdón, 5. El reporting bias, perdón, había una séptima dimensión
que se excluyó ya definitivamente, que era el other bias, que se dieron cuenta que en realidad cuando reportaban el others era cualquier cosa, no había ningún criterio para poner, entonces decidieron finalmente excluirlo. La primera tiene que ver con la selección de por secuencia aleatoria. Describe el método utilizado para generar la secuencia de la asignación con suficiente detalle. O sea, si mi artículo primario describe que va a ser una secuencia aleatoria, ¿vale? Y la segunda, el allocation concealment, es de si es que el método para realizar esa secuencia de asignación aleatoria tuvo un suficiente detalle, y si es que fue suficiente para determinar si las asignaciones de intervención podrían haberse previsto antes o durante la inscripción. ¿A qué me refiero? Que el método, por ejemplo, el método de sobrecerrados, que son opacos, en ese caso nadie puede prever a qué grupo, si es que al experimental o al control, va a ir un cierto paciente. ¿Bien? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo, vuelvo al ejemplo anterior, el estudio de el entrenamiento físico en niños con cáncer, tiene que describir muy bien si es que el método para hacer la asignación fue suficiente para evitar que yo como tratante pudiera haber sabido a qué grupo de intervención o control iba a ir ese paciente. ¿Bien? Con respecto al enmascaramiento ojo, no es cegamiento, es enmascaramiento de paciente y del personal. Acá describe todas las medidas utilizadas disponibles, digamos, si es que las hubo, para enmascarar a los participantes del estudio y al personal del conocimiento de qué intervención recibió un participante. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque quizás si es que yo sé que estoy tratando a un paciente con cáncer, probablemente voy a tener un sesgo para que la intervención que yo tenga sea más efusiva, quizás sea más, le voy a poner más ganas probablemente, porque yo quiero que mi estudio resulte, ¿no? Entonces, esto del enmascaramiento, tanto de los participantes como del paciente, bueno, es difícil que el paciente esté enmascarado, porque va a saber si es que está recibiendo un entrenamiento físico o no, o algún otro tipo de terapia que no tenga que ver con entrenamiento físico. Entonces, bueno, es una discusión larga, sobre todo en los estudios de intervención que tienen que ver con la práctica kinésica, ¿no? La otra es el enmascaramiento de los evaluadores. Por más que tanto el participante como el tratante sepan a qué grupo pertenece cada cual, el evaluador puede ser externo y, por ejemplo, no participar o no estar presente dentro del proceso el entrenamiento, pero sí ir al final, o al inicio y al final, para evaluar a todos por igual y no saber quién fue tratado y quién no fue tratado, ¿sí? Eso tiene que ver con el enmascaramiento de los evaluadores. Con respecto a los datos incompletos, si es que el estudio primario se trató de buena manera los datos cuando los participantes se fueron del estudio. Y, por ejemplo, hicieron el intention to treat como estrategia estadística para reportar los datos, ¿sí? Y la notificación selectiva del resultado, esto tiene que ver con tanto el protocolo como la revisión, si es que efectivamente se entregaron los resultados que se iban a decir que se iban a entregar. Quiere decir, si en el protocolo yo dije que iba a reportar el test de marcha 6 minutos, pero en la revisión finalmente no lo reporté, bueno, algo pasó. Y uno podría pensar, chuta, quizás los resultados del test de marcha no dieron tan buenos pensando en la intervención, por lo tanto el autor se cayó, digamos, o sea, no reportó esos resultados por alguna razón, y eso también es castigado en el reporting bias. Y esto es un ejemplo de cómo se utiliza Repman para poder, digamos, calificar, ¿no?, con este sistema de semáforo a la dimensión de ese artículo primario. Bien, entonces, se lo voy a mostrar ahora cuando abramos Repman. Esta tabla es por cada artículo seleccionado en mi revisión. Por ejemplo, cuando yo pongo el selection bias, le pongo unclear y le tengo que poner la razón de por qué le puse el unclear, ¿sí? Cuando pongo el attrition bias, también unclear, también la razón de por qué pongo el unclear.
El low risk, bueno, porque tuvo un bajo riesgo de sesgo, ¿sí? Y la forma gráfica, esto ya yo creo que lo han visto en otras revisiones, es que se le pone este sistema de semáforo. Entonces en esta dimensión, en el selection bias, en el estudio 1 tuvo un bajo riesgo de sesgo. En el estudio 2, en la misma dimensión, tuvo un riesgo de sesgo incierto, ¿sí? Todas las consideraciones para calificar en high risk, unclear o low risk están descritas en el manual Cochrane. Yo se lo voy a hacer llegar también a través de la plataforma por si lo quieren ver en detalle, pero en realidad verlo en detalle ahora es bastante, y ya llevamos 50 minutos de sesión, entonces hay que seguir avanzando. Pero me interesa que sepan y conozcan la forma de reportar. Y esto, otra forma también es bien interesante, que habla del porcentaje de artículos que tuvo cierta calificación en esa dimensión. Por ejemplo, en el selection bias hubo cerca de un 30% que tuvo un low risk, un porcentaje importante que tuvo un unclear, y alrededor de un 10% tiene un high risk, ¿sí? En esa dimensión. Bien, para seguir avanzando, cuando hablamos de metaanálisis, el metaanálisis lo que hace es que combina los resultados de 2 o más estudios sobre una misma intervención y en función de una misma variable. Establece una media ponderada en función de los pesos relativos de cada estudio. Lo vamos a ver en detalle ahora cuando veamos un forest plot. Tiene en cuenta la variabilidad dentro de cada estudio, tanto como en cada estudio como entre los estudios, y ese concepto se llama heterogeneidad, lo vamos a ver también. ¿Y cuáles son las ventajas? Que aumenta la potencia estadística, porque no solamente habla de un artículo, habla de varios artículos y de cómo esos artículos se potencian entre sí para entregar un valor. Obtiene medias de efecto para una intervención, lo vamos a ver también ahora. Permite una aproximación al real efecto a pesar de las contradicciones. Hay artículos que nos van a dar la intervención a favor del grupo control o otras a favor del grupo experimental, y eso se van a comparar, ¿no? Y nos van a dar un estimador final. Cuantifica la heterogeneidad, o sea, cuánta dispersión de los datos existe con respecto al análisis de los datos, y se puede realizar análisis de sensibilidad. ¿Y qué es el análisis de sensibilidad? Es repetir el mismo metaanálisis, pero cambiando los criterios escogidos inicialmente en el estudio. Por ejemplo, puede ser que yo quiera realizar un análisis de sensibilidad, me voy a proponer hacer análisis de sensibilidad haciendo un nuevo metaanálisis solamente con los artículos que tuvieron un bajo riesgo de sesgo en su mayor medida, por ejemplo. Por lo tanto, excluyo a los que tuvieron un alto riesgo de sesgo y me va a dar un valor distinto, sin duda. ¿Sí? Eso yo me puedo plantear a priori. ¿Vale? Este es el típico forest plot para poder evaluar metaanálisis. Esto es otro artículo que me gustó la figura, porque tiene varios autores, nos hablan de distintos resultados, ¿vale? Y si vamos por parte, bueno, Review Manager, que es el software por excelencia, lo vamos a revisar inmediatamente después de este slide. En una primera parte tenemos el autor y el año de publicación. En una segunda columna, o si podríamos calificarla así, vemos todos los pacientes que fueron tratados con alguna intervención, en este caso, entrenamiento muscular respiratorio. Este es el entrenamiento muscular respiratorio en niños con fibrosis quística, si no me equivoco. Y nos da la posibilidad de reportar el promedio, la desviación estándar y el N total de ese grupo, ¿sí? En la siguiente columna vemos el grupo control. También podemos reportar el promedio, la desviación estándar y el total, el N total de ese grupo, ¿sí? Y los pesos relativos, ¿sí? Este peso es proporcional a cada estudio y tiene que ver no solamente con el N total, sino que con las diferencias que se encontraron entre ambos estudios, ¿sí? Si se fijan, acá el mayor peso se lo lleva el estudio de Lautari del 2007, que tiene 38 sujetos, ¿no? Y que es menor en N de sujetos con respecto a Adramopoulos, que tiene 43, ¿sí? Que lleva un menor peso, ¿sí? En este hubo un cambio al parecer más significativo, y por lo tanto, si se fijan acá en el cuadrito, y por lo tanto le da un mayor peso relativo
a ese estudio con respecto a los otros, ¿sí? Y la suma final nos da el 100%. Esta siguiente columna nos da el cálculo del efecto del estudio asociado a su estimación puntual e intervalo de confianza. Este primer número, digamos, es el estimador puntual, que sería el mean difference, o la diferencia media, entre los dos grupos. En este caso, entrenamiento muscular respiratorio, si no me equivoco, está en centímetros de agua. Y nos muestra que hay 15 centímetros de agua, el grupo experimental, por sobre el grupo control, y acá está el intervalo de confianza, ¿sí? Bueno, al final está el intervalo de confianza, y acá está el N total de los grupos, perdón, el N total de los pacientes que se intervinieron con entrenamiento muscular respiratorio. Acá el N total del grupo control, el 100% del peso relativo con respecto a cada estudio, la suma de 100, y este es el estimador final, digamos, el overall, que está representado en este rombo. Bien, los extremos lo vamos a ver acá. Bueno, y acá está la escala de la medición del efecto. Esto me interesa, esto. Vamos a volver atrás. Esta figura está aumentada aquí, digamos, y el cuadrado representa, mientras más grande, va a ser más proporcional, digamos, para tener un mayor peso proporcional al estudio. El centro corresponde al estimador puntual y los extremos corresponden al intervalo de confianza. Bien, entonces, este 1.25 sería el 1.25 que está aquí, el 29.95 sería el otro extremo y el 15.60 sería la mitad del cuadrado. ¿Sí? Este rombo al final corresponde a la magnitud global del efecto de la suma ponderada de los efectos que están acá arriba, y lo mismo que, estas figuras que están acá. La mitad del rombo corresponde al estimador puntual del overall, y los extremos del rombo, que están acá, corresponde al intervalo de confianza total, ¿vale? Entonces el 13.87 sería el que está acá, el extremo que está acá, y el 19.17 sería el otro extremo. Quiero revisar Redman. Espero se vea, ¿sí? Bien. Voy a ir brevemente a el riesgo de sesgo. Acá están las tablas. Características de los estudios incluidos. Summary of Findings Table. Additional tables. Acá está. Por ejemplo, el riesgo de sesgo. Acá yo le puedo cambiar la clasificación. Si es que el selection bias le pongo unclear, low o high risk. Bien. Allocation concealment, lo mismo. Puedo cambiar la calificación y siempre tengo que poner la justificación al lado. Y esto es del estudio 13. Entonces, en cada estudio que yo incluyo, tengo que poner la información, el método, los participantes, las intervenciones, etc. Después viene el riesgo de sesgo. ¿Sí? Acá estos son los artículos que se excluyeron. Los excluidos que se excluyen en el full text también tiene que estar justificado por qué se excluyó cierto artículo de la revisión. Y las figuras están acá al final. Acá está el riesgo de sesgo, la forma gráfica. ¿Sí? Y que eso cambia automáticamente cuando yo le cambio la calificación arriba. ¿Sí? Bien. Otra cosa que podemos ver también es, por ejemplo, puse acá la mortalidad en un estudio que estamos trabajando. Esto es de terapia con células madre. Y acá está la vía de administración de las células madre. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en los pacientes stem cell therapy versus control, el estudio 1 tiene 2 eventos de mortalidad de un total de 13, el control tiene 0 eventos de un total de 13, y el peso relativo de este estudio es un 3%. ¿Sí? ¿Por qué quise mostrar esta figura? Particularmente porque nos entrega una cosa bien interesante, que es el que podemos hacer subanálisis para y finalizarlo en un
en un estimador puntual global, ¿no? Perdón. Acá puedo mezclar lo que si se extrajo, si se ingresó a través de la médula ósea o de sangre periférica, y nos da un estimador puntual que lo vamos a ver acá al final. Si se fijan, acá está el resultado de, el subtotal de la médula ósea, y acá está el subtotal de la sangre periférica. Y acá me da un overall, que es el estimador puntual de ambos métodos, de ambos forest plot. La heterogeneidad es este I cuadrado que está acá, o está acá, este cuadrado que está acá. ¿Qué quiere decir? Si yo trazo una línea recta desde el rombo hacia arriba, ¿sí?, me va a estimar cuánto está disperso, cuántos estudios están dispersos del centro, ¿sí? En este caso, a través de un algoritmo que tiene Redman, que la verdad yo lo desconozco, me entrega que hay una heterogeneidad, o sea que hay un grado de dispersión de los resultados de un 22%. Si un forest plot tiene una heterogeneidad ya mayor al 80%, que es una alta heterogeneidad, no debería hacerse un forest plot, porque la heterogeneidad de los resultados es altísima. Por lo tanto, deberíamos restarnos de hacer el análisis cuantitativo de los resultados, ¿sí? Eso está descrito en el manual de Cochrane, y también ustedes lo tienen que incorporar en los métodos del protocolo, ¿sí? Bien, volvamos a la presentación. Esta línea es la línea de discriminación, que nos marca la diferencia, lo voy a mostrar acá, que nos marca la diferencia entre el grupo control y a favor del grupo control o a favor del grupo, en este caso, de entrenamiento muscular respiratorio. Y acá está la heterogeneidad de un 0%, porque si trazamos la línea recta desde el rombo hacia arriba, no hay ningún estudio que quede fuera de esta línea media. Por lo tanto, se entiende que no hay ningún grado de dispersión. Bien, con respecto al análisis de los resultados, tenemos no solamente que ver el análisis de los resultados cuantitativos, sino que también la calidad de los artículos que estamos extrayendo de esos resultados, y además la significancia estadística de esos resultados. Y eso, si lo pudiéramos resumir, es la interpretación. Y en la discusión, en realidad, que es el arte de todo artículo científico, en la discusión de una revisión sistemática hay una conversación entre los artículos previos y los resultados de nuestra revisión. Además se hablan de las limitaciones de nuestra revisión sistemática. Vamos a hablar de la consistencia de los hallazgos y su aplicabilidad en la práctica clínica, y además se hacen propuestas de recomendaciones para investigaciones futuras. Para eso, hace ya unos buenos años, cerca de los primeros años del siglo XXI, Gordon Guyatt acuña esta metodología de Grade, que es las recomendaciones graduadas de la evidencia, de la certeza de la evidencia, digamos. Y para eso lo esquematiza en este chiste, comillas, ¿no?, en esta especie de, ¿cómo se llaman?, caricatura, que la publicó en el British Medical Journal, ni más ni menos, el año 2008, que dice acá abajo, lo traduje al español, dice, conversación entre dos personas, estimo que hay un 40% de probabilidad de precipitaciones y un 10% de probabilidad que sepamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Por una parte, había un 40% de probabilidad, en el fondo habla del dato numérico, ¿no?, de lo que puedo extraer en este caso, de las fuentes de información a las que tenía acceso, pero en realidad, al parecer, la certeza o la calidad de esa información era muy mala, ¿sí? Bien, esto puede ser perfectamente traducible a las revisiones sistemáticas, donde Grade surge a partir de múltiples sistemas de calificación de la evidencia que dificultaban la interpretación. Si se acuerdan, esto de la evidencia 1A, 2B, nivel 3 o evidencia, etcétera, tendía a complejizar mucho de lo que estábamos hablando, ¿vale? Y lo que hace Grade es aglutinar todas estas formas de calificación y las traduce en un solo estimador, digamos, en una sola fórmula, a través del Summary Findings Table, que es la tabla de resumen de hallazgos que también tiene Redman,
¿Y qué es lo que hace? Promueve cambios en la respuesta a las preguntas de investigación, poniendo énfasis en la certeza de la evidencia y en el contexto, está mal escrito, es contexto del resultado principal. Entonces, ya las revisiones no son tan tajantes de decir esto sirve o no sirve, o no sirve, pero hay que buscar, hay que esperar nueva información que se publique próximamente, sino que dice, aparentemente, como un ejemplo, una intervención de ejercicio físico podría, dice, aparentemente, podría aumentar la aptitud física de niños y adolescentes con cáncer, pero la confianza de estos resultados es baja. ¿Sí? Estas son las Summary of Findings Table que aparecen por lo menos en todas las revisiones Cochrane, que justamente valoran la certeza de la evidencia, o sea, la certeza de la información a la que yo tengo acceso. ¿Y qué significa que hay una certeza alta, baja, moderada o muy baja, digamos? Una certeza alta quiere decir que la estimación del efecto a partir de la literatura disponible se encuentra muy cercano al efecto real. Una certeza moderada dice que es probable que la estimación del efecto se encuentre cercana al efecto real, pero podrían existir diferencias sustanciales con los que yo estoy observando. Y una certeza baja o muy baja quiere decir que la estimación del efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real y nuevos estudios podrían modificar las conclusiones. Nuevos estudios podrían tanto confirmar en realidad que esto es muy distinto a lo que yo observo, o sea, por ejemplo, que el ejercicio físico en niños con cáncer definitivamente no los ayuda, o podría impulsar la balanza hacia el otro lado y decir que efectivamente esto ayuda, ¿vale? Ahora, ¿qué modifica la certeza de la evidencia? Bueno, hay 5 aspectos que modifican la certeza de la evidencia. Uno es el riesgo de sesgo, ya lo vimos. Otro es la inconsistencia, se refiere a la heterogeneidad del resultado, al I cuadrado, ¿no? Lo vimos recién. A la evidencia indirecta, o sea, por ejemplo, puede que el ejercicio físico ayude a pacientes pediátricos con cáncer, pero en realidad eso está planteado en población anglosajona o en la población asiática que tiene otro tipo de manejo, probablemente no se guía por el PINDA, ¿no? Etc. Acuérdense que las recomendaciones en salud a partir de las guías clínicas de práctica, guías de práctica clínica basadas en la evidencia, también tiene aspectos relacionados con la opinión del paciente, al contexto local, a la disponibilidad de recursos, etc. A la imprecisión es la incertidumbre acerca del resultado, y eso tiene que ver con el intervalo de confianza, y con el sesgo de publicación. Y eso se representa a través del funnel plot. Los funnel plot son figuras que representan qué tan cierto es lo que estamos observando. ¿A qué me refiero? La literatura también reporta artículos que pueden ir en contra de lo que estamos observando. Entonces, deberíamos tener tanto artículos que van a favor de la intervención que estamos dirigiendo y artículos que vayan en contra de la propuesta de intervención que estamos observando, ¿no? Y para eso, si se fijan, acá hay 2 figuras, ¿no? Que son triángulos, que se llama el diagrama del embudo, donde en el eje X tenemos el efecto de la intervención y en el eje Y tenemos el tamaño del ensayo, perdón. El tamaño del ensayo clínico. Entonces, un funnel plot que sea de buena calidad debería mostrarnos tanto arriba, digamos, que son artículos grandes y con buena calidad, digamos, con efecto favorable, digamos, a la intervención, y artículos pequeños que tengan poca claridad con respecto a los resultados, ¿sí? Eso debería verse de manera homogénea, digamos, a un lado y al otro del funnel plot. Y esto es lo que no debería verse, que tengamos mucho a un lado y poco a otro, y poco al otro lado. Ahora, el estimador del funnel plot lo entrega Repman también, ¿sí? Y eso también hay que considerarlo al momento de bajar la evidencia de una revisión sistemática. Ahora, otra cosa que es importante recalcar es que la certeza de la evidencia se evalúa en cada outcome primario. No es que el grade haga un estimador global de todos los resultados, sino que esto tiene que ir outcome por outcome, se evalúa en los outcomes principales. ¿Sí?
para ir cerrando, con respecto a la publicación de una revisión sistemática, ¿qué es lo que hay que considerar? ¿Sí? ¿A qué revista quiero enviar esta información? Y para eso, bueno, hay hartos aspectos a considerar. Por ejemplo, el factor de impacto. O, por ejemplo, si es que lo quiero que me lean en inglés o en español. ¿Cuál es la expectativa a lo que yo quiero acceder? Si es que quiero publicar en Nature, o quiero publicar en la Revista Chilena de Pediatría, o quiero publicar en la Revista Médica de Chile, ¿sí? Tiene que ver también con el scope de la revista. Probablemente hayan revistas que no aceptan revisiones sistemáticas, solamente aceptan ensayos clínicos, y por lo tanto, si yo envío una revisión sistemática a una revista que no acepta ensayos clínicos, que no acepta revisiones sistemáticas, no me lo van a publicar. O quizás esa revista solo publica sobre aspectos metodológicos y no sobre aspectos clínicos, etc. ¿Sí? Hay que, siempre en la parte de ayuda a los autores, está escrito cuál es el scope de la revista. Hay un tema que tiene que ver con recursos económicos, que hay muchas revistas que te cobran por publicar, incluso te cobran por revisar. ¿Ah? Y si no tienes recursos, probablemente no vas a poder enviar esa revista. ¿Sí? Y el factor idiomático. Si quiero mandar una revista en chino, bueno, voy a tener que mandar probablemente traducir ese artículo, o sea, una revista de habla inglesa británica versus una revista de habla inglesa norteamericana. El inglés es distinto y también eso hay que tener ojo. Y quise poner estos sitios, ¿no? El Simago Journal Country Rank, que es una buena plataforma para ir filtrando qué tipo de revistas me podrían servir. Entonces, por ejemplo, en esta parte donde me pone las áreas de las ciencias, ¿no? Puedo seleccionar acá profesionales de la salud, subcategoría, voy a seleccionar terapia física, ¿sí? Y acá me van a aparecer todos los journals de terapia física que existen, ¿no? Con este ranking Simago, que no es el mismo que el factor de impacto, que nos da Clarivate Analytics. Para el factor de impacto está este sitio, perdón, el Bioxbio, no le puse el link, pero Bioxbio, que nosotros podemos poner el nombre de la revista y nos da automáticamente el factor de impacto. Por ejemplo, Pediatric Pulmonology, el search, y me da el factor de impacto que tuvo el año 2019-2020, un 2.5. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Sí. Hablaste hace un minuto atrás acerca de el término significancia estadística versus significancia clínica. Que eso es como, una pregunta que permanentemente, digamos, tengo porque no lo he encontrado como la lógica matemática, porque a veces va relacionado con la significancia estadística y a veces la significancia clínica se la atribuye el propio autor. Sí. Entonces, digamos, no sé de qué manera si existe o no existe una relación estrecha entre una cosa y otra. No necesariamente. No necesariamente. Me ha tocado revisar artículos donde hay una... Porque, a ver, la significancia estadística es cuantitativa, finalmente. Es un software que te dice que dos datos tienen... a ver, más atrás. El P no es más que probabilidad, ¿sí? Y cuando tú te fijas un intervalo de confianza del 95% o un P menor a 0.05, lo que quieres intentar decir es que hay un 95% de probabilidad de que si yo repito este mismo ensayo, o si repito este mismo experimento, hay un 95% de probabilidad que me resulte esto. Eso es, probabilidad. Entonces, por ejemplo, puede pasar que bajo esa perspectiva, un niño que, voy a volver al mismo ejemplo, un niño con cáncer que se somete a un proceso de entrenamiento, tenga, y lo comparamos con un niño con las mismas características que no se somete al proceso de entrenamiento, tenga una diferencia significativa en el test de marcha de 6 minutos, por ejemplo. Pero esa diferencia significativa va a ser de 1 metro. Esa diferencia es significativa. La pregunta es clínicamente relevante?
Probablemente no. Los puntos de corte de relevancia clínica son clínicas. Y ahí los metodólogos probablemente no tenemos mucho que decir. ¿Ah? Eso lo determina el propio... Es que ahí donde en el fondo caigo en este sesgo, porque ¿qué es lo que va a ser clínicamente importante? Para mí como clínico puedo que tenga discrepancias también con otros colegas, digamos. Y eso es parte de la discusión. Hay datos, hay variables que ya se sabe cuál es la diferencia clínicamente relevante. Si no me equivoco, en el test de marcha 6 minutos para adultos con EPOC, una diferencia, 0.8 kilómetros por hora, ya hay una diferencia, es una diferencia clínicamente relevante. Creo que también, no me acuerdo el dato específico, pero creo que también una diferencia en metros ya está estandarizada que esto disminuye la mortalidad a corto plazo. ¿Ah? Pero claro, habría que titular entre estas dos características. Sí, por un lado, es estadísticamente significativa, que solo es eso, es matemática, y por otro lado, concuerda con una diferencia clínicamente relevante. ¿Mm? Sí, esa es como la gran pregunta siempre. Y claro, y ahí entra la discusión. ¿Ah? Ahí está la discusión de los artículos científicos. Si es que lo que yo estoy reportando, bueno, tiene correlato o es importante para el paciente. O sea, que yo le diga a mi paciente, usted, amigo mío, tiene que entrenar 3 veces a la semana, 2 horas bajo este método y va a aumentar 1 metro su test de marcha. Chuta, el paciente va a decir, bueno, pero 1 metro no me ¿qué me sirve. influye eso? Justamente. Ahí hablamos también de como quizás de la validez ecológica que tenga el estudio finalmente. Porque la métrica, pues, de una determinada escala no necesariamente se va a extrapolar al desempeño que tenga un paciente, por ejemplo, en su actividad de la vida diaria o que tenga realmente un impacto específico. A mí el test de calidad de vida me marca esto y esto, pero a lo mejor para el paciente no es lo que realmente le influye, digamos. Justamente, estoy totalmente de acuerdo, y por eso también dentro de la guía de práctica clínica basada en la evidencia también está la opinión del paciente. Por eso es relevante. Sí, por eso es relevante, sí. Estoy muy de acuerdo. Es una bonita discusión. Sí. Bien. Para ir finalizando, con respecto a las listas de verificación, Prisma, si se acuerdan, nos entregaba el flowchart. Voy a volver atrás. Ese flowchart que nos entrega Prisma o nos propone Prisma para el reporte de nuestros artículos que llegaron a la fase final, digamos, y que finalmente son los artículos incluidos, y también nos ofrece esta lista de verificación, que cuando tú envías una revisión sistemática, las revistas te lo van a pedir, la lista de verificación Prisma, donde por una parte tienes que poner la página donde está, donde se identifica la publicación como una revisión sistemática. Después, la página donde se facilita un resumen estructurado de tu artículo. Bien. Después, en los métodos, la página donde se indica dónde se puede acceder al protocolo de tu revisión. ¿Sí? Etcétera. Eso lo pueden revisar también en la misma página de Prisma que les mostré al inicio. Y tiene 2 partes. ¿Sí? Y por último, tanto los artículos primarios se pueden analizar desde el punto de vista metodológico. Hay una herramienta que también analiza qué tan alta es la calidad metodológica de la revisión sistemática, no de nuestro artículo primario, de la revisión misma. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer un overview y extraemos muchas revisiones sistemáticas como artículos primarios, ¿no? Podríamos revisar o analizar la calidad metodológica de esa revisión sistemática a través de esta herramienta que es la AMSTAR2, que se utiliza únicamente para evaluar de manera crítica revisiones sistemáticas de estudios clínicos, de ensayos clínicos aleatorizados o no aleatorizados. Posee 16 elementos y tiene una calificación general que se basa en debilidades de dominios críticos. Ahí están los dominios críticos, que si el protocolo está revisado, perdón, está registrado antes de la revisión, si es que hay una búsqueda adecuada de la literatura, si es que hay una justificación de los estudios excluidos, hay un riesgo de sesgo de los estudios individuales incluidos, una evaluación de riesgo de sesgo, si es que hay métodos de metaanalíticos apropiados, si considera el riesgo de sesgo en la interpretación de los resultados de la revisión, y si es que hay una evaluación de la presencia y el impacto probable del riesgo de sesgo el sesgo de publicación, el funnel plot. Bien. Y se puede calificar en tres
notas o en 3 calificaciones, ¿no? Alta, media y baja, o ¿Es críticamente igual baja, que la 4 por otra? ejemplo. ¿Perdón? Perdón, ¿es como el mismo checklist finalmente? No es el mismo, no son, acá no la puse, pero son 16 elementos que no tiene que ver con esto, digamos, no es la lista de Ya. verificación, no, esta tiene 27, son otros que, en el fondo, haciendo el check, tú puedes llegar a alguna de estas conclusiones, si es alta, una confianza alta, media, baja o críticamente baja, con respecto a la revisión sistemática. ¿Sí? Eso es. ¿Preguntas? No, yo tenía esa pregunta de